Gracias, doctor. Y un siguiente año estamos aquí para platicar acerca de esta especialidad o subespecialidad de la medicina interna, que es muy probable que pocos de ustedes hayan tenido contacto con ella en pregrado como una materia curricular, ya que en muchas universidades no se tiene contemplado esta en la currícula. De tal manera que quizás sea la primera ocasión que formalmente vayan a recibir una información de este tipo. Y por esa razón se ha estructurado, hay unas, en la información que les dieron del programa, vamos a irlo aclarando. Los nombres de los temas no son tal como aparecen, sino de otra forma. Y dejarles varios mensajes claros desde un inicio. Al ser una subespecialidad de la medicina interna, es importante que no se piense que estas enfermedades que vamos a ver, un grupo va a ser de alteraciones musculoesqueléticas y otras va a ser donde el músculo esquelético, el sistema, tiene repercusión o es parte de unas manifestaciones sistémicas, y muchas de ellas son enfermedades autoinmunes, de tal manera que en la reumatología se puede abrir a tres grandes grupos: los padecimientos musculoesqueléticos, las enfermedades sistémicas acompañantes y la autoinmunidad como parte de muchas de ellas. Y hay otras más, como vamos a ver en la clasificación. De tal forma que para poder entender mejor esta rama de la medicina hay que tener una base y una información muy sólida en la medicina interna, y posteriormente en otras áreas que parecen muchas veces confundirse. Cuando a ustedes les escuchan o algún familiar les dice que tiene reumatismo o reumas, piensa uno que son dolores musculares, tendinosos, paraarticulares o articulares. De tal manera que esto no es lo único que ve la reumatología, de tal manera que el reumatólogo tiene que abordar otras áreas dentro de esto que pueden tener mucha relevancia en la ortopedia, en la medicina de rehabilitación, en la rehabilitación de otros sistemas como la fisioterapia pulmonar, cardiovascular y de muchos otros tipos, y neurológica. Y vamos a ver con el transcurso de las pláticas cómo prácticamente cualquier sistema u órgano del cuerpo humano se ve involucrado en muchas de estas enfermedades. Y contrastando con esto, el día de hoy vamos a ver únicamente enfermedades que están involucrando al sistema musculoesquelético, que no son parte de estos contextos sistémicos, una enfermedad de participación localizada en las articulaciones de un proceso degenerativo, y otra que tiene que ver con la formación del hueso y la estructura del hueso y la patología ósea, sobre todo en este contexto de la mineralización. Se estima que para 2030 en Estados Unidos las enfermedades reumáticas van a impactar de manera importante. ¿Y en qué sentido van a impactar? En el número de pacientes, por la longevidad que se tiene actualmente. Muchos padecimientos musculoesqueléticos van a aparecer con mayor frecuencia. Y el otro es que estos padecimientos van a más o menos estimar 67 millones de esta población, sobre todo la población americana. Esto no únicamente impacta en la morbilidad y en la atención médica, sino también en los costos de atención médica. De aquí que se desprende una gran campaña por cuidar o diagnosticar oportunamente o tratar oportunamente estas enfermedades para que no causen un costo, perdón, estoy señalando la pantalla de la televisión, un costo de 128 billones anuales que tiene que ver con esta enfermedad. Si ustedes comparan muchas veces los costos que se tiene por enfermedades cardiovasculares, es casi similar. De tal manera que esto se vuelve un problema de salud pública, y para muchos estudiosos de esta área piensan que al no ser tan espectacular muchas veces la manifestación o el abordaje de estas enfermedades, no tendría mayor relevancia. Por lo tanto, tienen que implementar políticas y estrategias de prevención en el mejor de los casos, dado que su enfoque actual casi siempre es el del diagnóstico y el tratamiento.
En México se ha tratado de hacer un plan de acción nacional y esto está mediado por el Colegio Mexicano de Reumatología para tratar de lograr que se acepte que estas enfermedades tienen un impacto en la salud pública y son potencialmente incapacitantes. Muchas de ellas son así. Prevenirlas cuando sea posible, promover el diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado, apropiado y que sea de acuerdo a la necesidad muchas veces de la población. Vamos a ver cómo hay enfermedades que tienen cierta prevalencia en algunas regiones del mundo. Disminuir el dolor y la discapacidad debido a un involucramiento del problema articular, dado que esto crea una disfunción. Y vamos a ver cómo muchas veces un simple dolor por un astillamiento en el pulpejo puede causar incapacidad, inclusive a veces funcional de la mano. Imagínense el impacto que tiene tener varias articulaciones con problemas. Brindar el apoyo y accesibilidad a los servicios de salud. Todavía hay muchas personas que no tienen acceso a los servicios de salud o a ninguno prácticamente, aunque ahora hay alguna política que intente integrarlos, y garantizar que estos pacientes y sus familiares reciban un apoyo en la comunidad. Ya si se han fijado en algunas colonias y delegaciones del Distrito Federal, están haciendo modificaciones en las banquetas para que las personas con discapacidad puedan caminar o moverse libremente a través de la calle. La clasificación de las enfermedades reumáticas hay muchas propuestas. Sin embargo, hay una que es prácticamente aceptada del Colegio Americano de Reumatología, en donde se integran casi 200 enfermedades o padecimientos capaces de producir manifestaciones que tienen una base para poderlas integrar en los padecimientos reumatológicos. El primer grupo son las enfermedades difusas del tejido conectivo, son parte de las autoinmunes que yo les comentaba y son todas estas que ustedes ven aquí. Quizá de las que más han escuchado es artritis reumatoide, probablemente el lupus eritematoso sistémico, la esclerosis sistémica progresiva, la dermatomiositis, síndrome de Sjögren, la vasculitis, síndromes de sobreposición y otras. En este módulo que vamos a platicar en los siguientes días con ustedes, están integradas estas 4 patologías más el síndrome de Sjögren y la vasculitis. Prácticamente la mitad de las charlas que vamos a dar va a ser sobre este grupo. Las artritis asociadas a espondilitis, de estas únicamente abordaremos la espondilitis anquilosante, pero son todas estas que ustedes ven, y unas asociadas a una enfermedad inflamatoria intestinal que cada vez se reconoce con mayor frecuencia y se describe de manera más precisa. La osteoartrosis, que también se va a tratar en este módulo, que en la forma primaria y secundaria, los síndromes reumáticos asociados a agentes infecciosos, las enfermedades metabólicas, como son todas estas, de aquí vamos a hablar de una de ellas, que es la gota, dentro del grupo de enfermedades por depósito de cristales. Las neoplasias, que hay formas primarias, son muy poco frecuentes las formas primarias de cáncer en este sistema. Las secundarias, que hay muchas manifestaciones, sobre todo regionales o sindromáticas, que pueden ser parte de esto. Las alteraciones neurovasculares, vamos a ver como parte de las enfermedades de los reumatismos de tejidos blandos, varias de estas que ven ustedes aquí, agrupadas. Las alteraciones del hueso y del cartílago, de estas no únicamente vamos a ver la osteoporosis, pero todas estas llegan a dar manifestaciones en este sistema. Los trastornos extraarticulares, que es también una charla de la que vamos a tener hoy, donde se pueden ver tanto alteraciones de los tejidos paraarticulares como propiamente aquellos que tienen impacto en su función, como las alteraciones del disco intervertebral, los dolores lumbares, que en esta ocasión no vamos a tratar, y los síndromes dolosos regionales, que es una causa frecuente de diagnóstico diferencial. No es raro que los pacientes que llegan con dolor pectoral o dolor opresivo no corresponda propiamente a una alteración cardiovascular, sino simplemente a una enfermedad de los tejidos blandos o inclusive de las articulaciones condroesternal. Las alteraciones asociadas con manifestaciones articulares son todas estas que ustedes ven aquí, y muchas de ellas van desde la deficiencia de vitamina C, de la misma enfermedad infecciosa, la hepatitis B y C, la hepatitis no infecciosa también da manifestaciones en el sistema musculoesquelético,
y de estas quizá destaca sobre todo el síndrome palindrómico y la sinovitis bilionodular como padecimientos dentro de este grupo que frecuentemente pueden ver los servicios de reumatología. ¿Qué característica tiene como primer abordaje las manifestaciones musculoesqueléticas? El dolor articular. El dolor articular es quizá el síntoma más frecuente que al que nos vemos referidos pacientes en los servicios de reumatología. De tal manera que siempre que tengamos un paciente con dolor articular tenemos que definir si es de origen inflamatorio o no inflamatorio, y esto hace una gran diferencia, no únicamente en el abordaje para precisar el diagnóstico, sino también terapéutico. Las articulaciones, una articulación de artrodia que tiene membrana sinovial y que tiene movimiento, tiene estas características: es el hueso, el cartílago. Este hueso puede ser el hueso justarticular, pero el hueso subcondral, que también se ve afectado en algunos padecimientos, y que en estos el tipo de daño que recibe puede ser muy característico de ciertas enfermedades. El cartílago es un tejido blanco en la enfermedad, sobre todo de la osteoartrosis. La membrana sinovial, les decía, en artritis reumatoide es la que se ve frecuentemente afectada y de manera predominante, sobre todo también en las fases iniciales de este padecimiento, como vamos a ver. Los tejidos que son conectivos que están en este sitio, como son los meniscos o las plicas sinoviales que puede haber. Fuera de esta articulación, que sería propiamente el dolor articular de este tipo, puede haber dolor en otras estructuras que están cercanas a la articulación, y es lo que vamos a ver en la siguiente charla, que puede ser desde los tendones, las bursas, sobre todo de características serosas, la cápsula sinovial, que es un tejido que limita el espacio articular, y otras estructuras que vienen en la entesis, que es el sitio de la unión con el hueso, los tendones en sus diferentes porciones, además de la formación del tendón. Entonces, cuando un paciente refiere dolor articular, hay que considerar que cualquiera de estas estructuras puede ser la causa de este dolor. Para esto, en la historia clínica, que no debe ser diferente a la historia clínica que se hace con cualquier paciente, tiene que hacerse una anamnesis y una semiología muy importante del dolor. Y estas preguntas dirigidas o las referencias que haga el paciente es lo que nos permite identificar en el interrogatorio a qué podría corresponder esta molestia. Dado que es el dolor la principal manifestación, puede ser de inicio súbito, puede ser que se agregue a otras estructuras articulares o paraarticulares, que puede quedarse en ese sitio o aparecer simultáneamente o consecutivamente dolor en otra articulación, o puede tener un dolor en una articulación, desaparecer y aparecer en otra, que se le llama carácter migratorio, y esta puede ser de inicio súbito, quedarse en una manera aguda, a veces autolimitada, o progresar y tener un dolor crónico. Recordar que el cartílago articular es avascular, no tiene inervación, ¿sí? Es aneroal, y esto, lo que sucede en la articulación cuando el cartílago se ve dañado, es la distensión que existe en la cápsula articular, no propiamente el cartílago. El tiempo de evolución y la localización del dolor es muy importante para referir la cronicidad o no del padecimiento. A veces es muy difícil cuando es inicio insidioso que el paciente precise, pero hay que insistir, y quizá por el mecanismo por el cual él refiere que inició el dolor, hacer las siguientes preguntas para poder establecer si es de este origen o no. ¿Qué articulaciones, decíamos, es importante saber que están afectadas? Vamos a ver cómo en ciertos padecimientos reumáticos la topografía, la regionalización o la simetría o la asimetría, o el predominio en miembros inferiores o no, o el componente axial, es importante para poder establecer, y el número de articulaciones también se ven afectadas. Ha habido desde los años 80 un interés por un subgrupo de reumatólogos de hacer algo que trate de cuantificar la actividad clínica de un paciente, o el diagnóstico, se le llama clinimetría. Y esta clinimetría siempre lleva como forma de análisis
la afectación del número de articulaciones, el grupo de articulaciones, si existe en un sitio o no, o si va acompañada también de rigidez articular, quiere decir, antes de que pueda lograr un movimiento completo y sin dolor un paciente, qué tanto tiempo permanece inactivo y sensación de rigidez, que es en las articulaciones. Y estas pueden ser en diferentes articulaciones, habitualmente es de las manos donde se considera. ¿Sí? Si existe o no acompañado esto debilidad, esto quiere decir una sensación de falta de fuerza. La objetividad a veces es muy difícil de establecer aquí, de tal manera que hay que conocer si el paciente tiene o no debilidad. Muchas veces el mismo dolor articular impide que hagan funciones elementales o básicas, como levantar una cuchara, levantar un vaso, tomar inclusive algo sencillo o inclusive vestirse. Es una sensación que ellos refieren como debilidad, aunque no propiamente sea así, sino sea por el dolor que provoca el movimiento de la articulación. En forma ya más avanzadas puede aparecer deformidad y esas tienen características también para ciertos padecimientos, como se va a tratar. ¿Tiene afectación de tejidos blandos o no? El hecho de que el dolor sea articular no exime que el paciente refiera o tenga manifestaciones en los tejidos paraarticulares que ya mencionamos. Manifestaciones fuera de las articulaciones y sobre todo de carácter sistémico también, porque les decía que las enfermedades autoinmunes, la primera manifestación probablemente un paciente con lupus eritematoso puede ser afectación de la piel y dolor articular. Y cuando realmente lo que está trascendiendo en su comportamiento clínico puede ser la afección cardiopulmonar, el riñón, el hígado, otras estructuras y otros sistemas que pueden estar involucrados. Y muchas veces hay pacientes que empiezan con manifestaciones extraarticulares, como por ejemplo es el complejo C con el síndrome de Sjögren, y paralelamente o posteriormente hay manifestaciones en las articulaciones. Si existe o no historia familiar de problemas reumáticos, se reconoce muy bien que hay una agregación familiar en estos padecimientos, sobre todo en los de carácter sistémico. Y hay estudios que van encaminados a establecer qué tanto las bases genéticas que se conocen y que se aplican actualmente pueden tener alguna participación en una forma de herencia que pudiera tener y tener algunos biomarcadores o alteraciones, inclusive hasta epigenéticos, para poder establecer qué grupo de pacientes o en qué padecimientos puede tener un riesgo mayor de tenerlo, de tal manera que no es únicamente la historia familiar, sino también en el mismo paciente o en el grupo de paciente establecer qué tanto puede haber. Hay algunas enfermedades, por ejemplo, que son más importantes en poblaciones indígenas y de esta manera a veces hay consanguinidad, a veces no la hay, depende de la mezcla génica que tenga las poblaciones de estudio. Y si ha recibido o no tratamientos previos, ¿por qué no es raro que el paciente se automedique? Y muchas veces el dolor articular que refiere o el dolor musculoesquelético puede estar modificado por el tratamiento que reciba, ya sea por prescripción médica o no. En la exploración física, no voy a entrar mucho en detalle, simplemente se hace una exploración física completa, pero prácticamente para el sistema musculoesquelético y las articulaciones en particular, se tienen que explorar todas las articulaciones y las estructuras articulares, quiere decir todo lo que es paraarticular. Y eso se requiere de un entrenamiento y una capacitación para hacerlo. A veces no es fácil distinguir por la palpación o por la exploración en el movimiento qué estructura es la que está involucrada en el dolor articular y sobre todo si es paraarticular. Se hace una inspección, también se hace palpación y se establece la movilidad articular, que sea la característica cuando se exploran las articulaciones, y siempre se efectúa esta comparando las articulaciones cuando hay en ambos extremos, en ambos lados del cuerpo, perdón, en las extremidades. De tal manera que hay que comparar mano con mano, rodilla con rodilla, pie con pie, y de aquí una notación también. Nosotros cuando pedimos estudios radiográficos, a diferencia de otras especialidades, si a alguien le duele el hombro derecho, no pedimos radiografías del hombro derecho nada más, siempre pedimos en forma comparativa de las estructuras articulares. Investigamos la presencia de crepitación, ¿sí? La crepitación no tiene otra expresión patognomónica sobre una enfermedad, ¿sí? Hay que explorar si está aumentado de volumen, si hay aumento de temperatura, si hay color, si hay rubor,
si hay derrame articular, prácticamente los signos de inflamación que debe haber, si existen deformidades también, y se debe palpar, sobre todo si al movimiento hay también ruido articular o crepitación. Si hay limitación en la movilidad, puede ser esta parcial o total, o prácticamente tener una cierta postura de acuerdo a los movimientos normales de la articulación que hay que conocer qué es lo que está sucediendo. A veces no es que esté con una limitación parcial, lo que sucede es que hay una estructura paraarticular que no le permite ejecutar el movimiento completo a una articulación. De tal manera que aquí hay que recordar todos los movimientos normales que debe tener una articulación o los habituales. Si queremos explorar el hombro, que es la circunducción, es la única articulación que da un círculo completo en el movimiento. Esto se vuelve muy complejo cuando se exploran tantas estructuras paraarticulares que están involucradas en estos arcos de movilidad. El codo es más limitado, casi tiene una extensión mínima, pero una flexión muy completa, y tiene una pronosupinación menos importante. Y así cada articulación tiene sus características. Si existe una movilidad excesiva, sabemos que hay gente que tiene, se le traduce coloquialmente, que tiene mucha elasticidad, eso, la hiperflexión o la hiperelasticidad en los padecimientos musculoesqueléticos están relacionados a enfermedades, sobre todo de diferentes órdenes, sobre todo aquí sí es del tejido conectivo, de la colágena, del tejido que tiene que dar el sostén a las articulaciones y a muchas estructuras del cuerpo. Hay muchas enfermedades donde hay hiperlaxitud, Marfan, Ehlers-Danlos y otras enfermedades que tenemos que tener en cuenta. Así, la exploración física se vuelve un reto clínico y donde tiene que ver mucha la capacitación que se tenga y cómo se direcciona la exploración en estos pacientes. Entonces, recordar que es el dolor el síntoma principal, los sitios o regiones con inflamación hay que tomarlos en cuenta, si hay aumento de volumen, si hay deformidad y limitación a los movimientos. Esto es nada más un ejemplo de la exploración, siempre lo hacemos de esta manera, hay muchos detalles finos en la exploración reumatológica, musculoesquelética, que se tienen que aprender, como explorar una muñeca, que aquí ven con las dos manos, no se explora con una sola. En más, la misma articulación, la interfalángica proximal o la metacarpofalángica se explora siempre con los dedos en oposición, hacia en forma paralela. ¿Sí? Los hombros, que tiene que ver en muchas posiciones cómo se apoya la mano que soporta o limita el movimiento para explorar otro por su complejidad. Las rodillas, que se exploran generalmente en paciente en reposo y que se hacen muchos movimientos y una palpación dirigida a ciertas estructuras que pueden ser, y el tobillo. Quizá muchos de ustedes cuando pasaron por servicios de ortopedia o tuvieron que ver algún padecimiento, un paciente con ese problema, quizás se acercaron un poco a la exploración musculoesquelética de este tipo. Los ortopedistas lo hacen bastante bien, sin embargo los reumatólogos lo hacemos de una manera mucho más detallada, cuidadosa, porque exploramos estructuras de este tipo, como son las articulaciones pequeñas en las manos, para buscar si el movimiento, la presión provoca dolor o si hay una inflamación que a veces es muy sutil y que solamente, les repito, el entrenamiento lo da. Otra forma de poder establecer cuando hay una patología articular, cómo poder abordar su exploración diagnóstica, es contando el número de articulaciones afectadas. Se dice que solamente cuando hay una se le llama monoartritis. La oligoartritis, que es menos de 4 articulaciones, y la poliartritis, que es más de 5 articulaciones, es 4 o menos, perdón. Y de aquí la cronicidad nos importa mucho, establecer si es aguda o si es crónico, y esto lo establecemos en semanas. Se dice que padecimientos que tengan más de 6 semanas a 8 semanas se le puede ya considerar algún tipo de forma crónico. Las monoartritis tienen que establecerse si son inflamatorias o no inflamatorias, y de estas es una clasificación que se puede abordar. Cuando es por cristales, sabemos frecuentemente que la gota da una inflamación en el primer ortejo, que se llama podagra, y es muy característica, aunque no es la única articulación, como vamos a ver. También las enfermedades por pirofosfato de calcio, aunque esta puede ser de una sola articulación o de más, como vamos a ver en la clasificación. Otros tipos de cristales también. Las infecciosas, que habitualmente son monoarticulares, pero pueden ser
realmente poliarticulares o oligoarticulares. Asimismo, las virales tienen las mismas características. Las formas crónicas de infección tuberculosa de la articulación también lo da. Y las micóticas, que muchas veces estas empiezan monoarticulares y después se vuelven de más articulaciones. Las no inflamatorias, sobre todo la parte degenerativa, la artrosis o la osteoartrosis, que se va a ver más adelante, la necrosis ósea séptica, que le llaman necrosis avascular, los tumores que generalmente son de una sola articulación, evidentemente los traumas por esfuerzo, estrés o ejercicio, y las mecánicas cuando hay algún problema de inestabilidad ligamentaria, sobre todo en unas formas hereditarias que hay. Cuando se establecen las formas inflamatorias poliarticulares, se pueden agrupar de dos maneras, que sea simétrica, ¿sí?, poliarticular, o sea simétrica y pueda tener un inicio oligoarticular. De estas nada más les pongo en rojo de las que son más frecuentemente vistas. Quizá esta viral pasa desapercibida muchas veces para el reumatólogo, a menos que el paciente ya tenga un diagnóstico establecido y que por alguna razón adquiera una enfermedad viral que tenga la suficiente intensidad para provocar manifestaciones articulares, y a veces lo que existe es que el paciente con padecimientos reumáticos, sobre todo los sistémicos, si tiene afección articular, una infección viral exacerba los síntomas, y no es que estemos ante una actividad de la enfermedad, sino una exacerbación por este componente infeccioso. Sabemos muy bien que la hepatitis B y C lo dan, el HIV, muchas veces el primer síntoma que tienen los pacientes o refieren son molestias musculoesqueléticas. Dentro de las oligoarticulares asimétricas que pueden empezar están la gonocóxica, la meningocóxica, que vimos anteriormente que eran más de componente monoarticular. Sin embargo, hay una oligoarticular, la enfermedad de Lyme, sobre todo en las fases tempranas, la fiebre reumática, que no vamos a tratar en esta ocasión, pero que tiene sobre todo este componente tanto simétrico como asimétrico oligoarticular, y que puede ser parte de lo que le llaman artritis reactivas. Dentro de las no infecciosas, aquí entra un gran grupo. Vean ustedes, aquí van a ver de la columna izquierda simétricas muchas enfermedades sistémicas de las que les acabo de comentar, y otras están como la artritis idiopática juvenil. En las formas juveniles también es una forma simétrica. De hecho, hay una clasificación donde se involucra a este grupo. El lupus eritematoso está, el Sjögren, la artrosis sistémica progresiva, la dermatomiositis, la enfermedad del tejido conectivo, la enfermedad de Still es una variante que hay en la artritis reumatoide, y todas estas que ven ustedes, la polimialgia reumática, las vasculitis sistémicas, que las vamos a tratar, y aquí la gota podría ser una parte, aunque sea monoarticular, puede en algún momento ser oligoarticular y hay que tenerla en mente. La osteoartrosis en las formas no inflamatorias poliarticulares es la que quizá predomina de todos estos grupos que ven ustedes aquí, desde enfermedades metabólicas, enfermedades hematológicas, enfermedades de depósito, como la enfermedad de Wilson, la enfermedad de Gaucher y muchas otras, hasta la amiloidosis, que puede estar dando una artropatía amiloide. Y las formas asimétricas, que también hay una forma que puede dar de osteoartrosis en este sitio, se le llama localizada. La hemofilia, que frecuentemente pueden tener como parte de su cuadro clínico los pacientes con la hemartrosis correspondiente, y la enfermedad de Dish o la hiperostosis anquilosante. Dentro de las formas inflamatorias poliarticulares están estas, y aquí resalto la espondilosis anquilosante, y cuando veamos el tema vamos a ver por qué esto ha sido tan difícil de clasificar, la espondilosis anquilosante. Sin embargo, se le sigue considerando como parte de una forma sistémica y con muchos componentes que apuntarían a que sí tiene una base para considerarla como autoinmunidad, aunque no todo mundo lo clasifica de esa manera. Si hiciéramos un cuadro tratando de integrar no todos los sistemas involucrados, pero quizá los más frecuentes, aquí faltaría piel, que sí se ve frecuentemente. ¿Cuáles son el involucro sistémico o de ciertos órganos que están asociados a poliartropatía? ¿Qué quiere decir? Que estos padecimientos pueden tener como manifestación la articulación, pero no es el principal órgano muchas veces afectado, el tejido afectado o el sistema. Como todas las que ven ustedes aquí, de estas obviamente están varias de las que ya les comenté, la enfermedad inflamatoria intestinal, la artritis idiopática juvenil y todas las autoinmunes que ya les he comentado.
Cuando vemos esto regionalmente, sabemos que hay manifestaciones, afectación de la columna cervical o de la columna lumbar, que pueden tener diferentes abordajes. Aquí se dividen en dos grandes grupos, los que tienen involucro mecánico o un origen infeccioso. Cuando hacemos ejercicio, tenemos dolor muscular, o cuando hacemos una actividad en cierta posición, podemos tener fatiga muscular y manifestaciones. Las hernias de disco, la osteoartrosis, las estenosis de la médula espinal, la espondiloartrosis o las espondilitis asociadas y la escoliosis o trastornos biomecánicos del esqueleto axial pueden ser parte del contexto mecánico. Y las infecciosas, todas estas pueden dar, por ejemplo, una osteomielitis del cuerpo vertebral, lo hemos llamado mal de Pot, la meningitis, la disitis, la sacroilitis piógena, el herpes zóster, la enfermedad de Lyme pueden dar manifestaciones en estos niveles cervical y lumbar. Los que afectan aquí son reumatológicos y no reumatológicos, sobre todo neoplásicos. Vean ustedes, muchos neoplasias pueden dar como parte metástasis o manifestaciones muy frecuentemente de estos sistemas. No es raro que pacientes con cáncer de próstata, primera manifestación sea un dolor lumbar, ¿sí? Y que tenga una característica crónica. Dentro de los reumáticos pues, están todos estos que hemos estado repitiendo, pero tengan en cuenta todas estas enfermedades neoplásicas que pueden dar manifestaciones y muchas veces cuadros regionales. Las enfermedades endócrinas, todas ellas, quizá la osteoporosis es la que más nos puede, la puede ver el reumatólogo. Los desórdenes neurológicos, manifestaciones neurológicos psiquiátricas que pueden dar, sobre todo las artropatías neuropáticas, los síndromes de compresión, el reumatismo psicógeno, que en algún tiempo fue muy reconocido, sobre todo en Europa. La enfermedad ósea de Payet, por ejemplo, también tienen estas manifestaciones de dolor a nivel cervical y lumbar. Y dentro de estas, los hematológicos, vean ustedes cuántas enfermedades hay, inclusive aquí faltaría, están en las neoplásicas, las leucemias, los linfomas, pero todas las enfermedades de la fiebre familiar del Mediterráneo y otras más que pueden dar. Cuando hay afectación del sistema vascular, también puede dar dolor articular referido, y no es raro los síndromes de compresión neurovascular que dan como manifestación y muchas veces se confunden, por eso la exploración completa del sistema vascular es importante. Claro, puede ser a nivel de prácticamente cualquier vaso sanguíneo, sobre todo arterial, las carótidas, la aorta abdominal, las diferentes ramas gastrointestinales y todas ellas, inclusive varias manifestaciones geniturinarias pueden ser parte de este contexto de afectación vascular. Bueno, creo que con esta información o tratar de englobar todos los padecimientos reumáticos dentro de un orden de clasificación por grupos, por región afectada, por tipo de afectación articular, si es inflamatorio o no inflamatorio, es precisamente el inicio para abordar las manifestaciones de dolor articular en los padecimientos reumáticos. Si hasta este momento hay alguna pregunta o comentario. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema, que es reumatismo de tejidos blandos.